La entrevista. Querétaro 24/7. Bien, gracias. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Muchas gracias además por seguir con nosotros aquí en esta plataforma digital Querétaro 24/7 Noticias. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al diputado y además coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del Estado y también representante de los diputados locales a nivel nacional en la perspectiva del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que pues obviamente encabeza el doctor Enrique Ochoa Reza. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo te va? Buenos días. Un gusto estar contigo aquí en 24/7. Gracias, Mauricio. Es un privilegio de veras compartir una mesa contigo. Te aprecio y te respeto por tu labor periodística y quiero dirigirme a través de esta charla de manera muy respetuosa a toda la gente que te sigue. Como siempre, Mauricio, te lo agradezco mucho. Y hay varios temas que yo quiero tratar contigo aquí en Querétaro que obviamente están aconteciendo y que tienen que ver con el desarrollo social y político de nuestro estado y de nuestros municipios. ¿Qué hay en el tema? La semana pasada lo dijimos puntualmente también en este espacio de noticias. El gobierno municipal, ante un incumplimiento de una empresa como Aquiles Park, decide echar a andar un tema que se había además convertido en un tema muy delicado, muy puntiagudo, por lo menos porque había varias aristas en el municipio de Querétaro y que tiene que ver con la concesión de los parquímetros, el establecimiento de los parquímetros. Tú queretano, tú de esencia y de cepa también queretana, ¿cómo lees y qué significaría para la sociedad queretana esta situación, Mauricio? A mí me parece que esta marcha atrás, este recular en una política pública que me parece iba a tener costos sociales muy importantes, se da esencialmente, Aurelio, porque se genera una protesta social genuina y muy numerosa. Yo quiero hacer un reconocimiento a las queretanas y a queretanos que se manifestaron en distintos momentos en contra de la instalación de los parquímetros, Sí. a quienes habitan el centro histórico, a quienes trabajan en él, a los dueños de los comercios que por décadas se han desarrollado ahí, Sí. que lamentaron mucho que se pretendieran establecer los parquímetros sin que hubiera una serie de medidas alternativas para eventualmente instrumentar un verdadero programa integral. Sí, claro. La vez que no se daba así, nosotros al menos desde el Congreso del Estado, la fracción del PRI de Nueva Alianza siempre levantó la voz en contra de esta medida y felizmente vemos que se echa para atrás. ¿Cuál es el argumento? Queremos creer que sea cierto, vamos, que se revisan las cláusulas o los compromisos que establecía la concesión al concesionario y que se determina que algunas de estas no se están cumplimentando. Me parece que bajo ese mismo criterio nosotros queremos hacer un llamado respetuoso a la autoridad municipal para que de una vez dé marcha atrás a la concesión que tiene que ver con la recolección y depósito de la basura, Aurelio. Correcto. Es una vergüenza. En segunda instancia. Por supuesto. En segunda instancia. Es una tristeza lo que ha pasado en la ciudad con este tema. Tú sigues, bueno, no me quiero regresar un poquitito nada más a lo de Aquiles Park, porque entiendo yo, el 15 de diciembre ya hubo algún extrañamiento de parte de la autoridad municipal en el que la empresa no había cumplido formalmente con lo que se había comprometido. Y luego el 15 de marzo fue la segunda ocasión cuando de plano el gobierno municipal decide ya echar atrás por lo menos esa pretensión, por lo menos con esa empresa Aquiles Park. Eso es lo que nos dicen. Yo la verdad es que desconozco si cumplió o incumplió la empresa. Nadie sabe. La verdad es que a nosotros nos parecían inviables e improcedentes el establecimiento de estos parquímetros, esta concesión como tal, la propia de la basura. Sí. Así que felizmente, por una u otra razón, la administración municipal da un paso adelante y toma una determinación importante. Ahora, ¿qué sigue? Que bajo la misma responsabilidad con la que se actuó ahí, se actúe en estos otros espacios, Aurelio, porque la afectación en la recolección de basura es real. Sí. En 400 colonias del municipio de Querétaro pasan por la basura cada 72 horas. Antes lo hacían cada 24. Y una de las cláusulas específicas de las obligaciones que adquirió en su momento el concesionario era garantizar que el servicio se iba a dotar con la misma calidad. Al menos para nosotros, Sí. la calidad en el servicio de recolección de basura pasa directamente por la frecuencia con la que ésta se recoge. Sí, por supuesto. Al Para menos, los ciudadanos al menos en mi humilde Sí, concepción. es igual como la muchos autoridad para municipal me dice, fíjate que no, que eso no es importante, no es parte de la calidad. Nosotros creemos que sí, y que el día de hoy estamos en extraordinarias condiciones después de haber sabido esta determinación a que se haga lo propio, a que se dé marcha atrás un sistema que sacrificó calidad, que ha generado complicaciones importantes. Tú puedes recorrer las colonias de Querétaro, Aurelio, y te darás cuenta ahora que a la gente le obligan a compilar la basura cada 15 o 20 metros.
porque los nuevos recolectores de basura no están dispuestos a pasar casa por casa, como sí pasaba con los anteriores, como fue durante muchos para años. recolectar la basura. Sí, Entonces, claro. ahora tú puedes ir a El Rocío, a muchísimas colonias, acabamos de estar en algunas de ellas porque vamos a las escuelas primarias a repartir unos panfletos de prevención social y nos encontramos tristemente con el apilamiento de basura cada 15 o 20 metros. Basura que está ahí por 3, 4, 5, 7 o 10 horas. Pero entonces tú estás proponiendo, y lo vas a hacer como fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, que se revise o se cancele la concesión de Por la supuesto, basura. bueno, si no se están cumpliendo los requisitos, que se actúe exactamente bajo el mismo criterio que se hizo con los parquímetros. No tendría por qué haber un criterio diferenciado, Aurelio. Si en los parquímetros se determinó que no se estaban cumpliendo con las cláusulas, con los compromisos adquiridos, sí. y se cancela la concesión, ¿por qué no hacer lo propio en el caso de la basura? No es tarde, un año después aproximadamente No, de que no, empezó este proceso. Al menos para nosotros no, porque desde un principio lo hemos cuestionado, porque nunca creímos en él, porque siempre lo hemos señalado. Hemos presentado cursos incluso en el Congreso. Sí. Lo que pasa es que están detenidos porque quienes presiden las comisiones donde debieran de dictaminarse comparten la misma afiliación partidista de quien preside el gobierno municipal. Y eso no permitiría que avanzara. Lamentablemente los instrumentos no han podido avanzar. Sí. Esa es la verdad. Pero nosotros tenemos manera de probarle a la sociedad queretana que hemos insistido en el tema a través de los instrumentos que tenemos a nuestro alcance desde que inició este asunto. ¿Qué piensas, Mauricio Ortiz Pronal, tú como coordinador parlamentario de los diputados priistas? Los regidores en el ayuntamiento capitalino votaron a favor del establecimiento de parquímetros y también votaron a favor de la concesión de la basura. Me parece que ellos lo hicieron de Entonces, buena voluntad, como seguramente el resto de los integrantes del cuerpo colegiado. Sí. Pero bueno, no tomaron en cuenta la posibilidad que existía real de que los términos o las obligaciones contenidas en esas concesiones no se respetaran. Sí. El día de hoy para nosotros es muy sencillo, más allá de quien haya votado a favor o en contra, suponiendo sin conceder, como estoy seguro que es al menos el caso de los regidores del PRI, que votaron pensando en que estas concesiones iban a desarrollarse de manera conveniente, el día de hoy es un resultado distinto. Necesitamos darle marcha para atrás. ¿Crees que han sido resultados adversos o contrarios? Me hiciste pensar en Gerardo Cuanalo, que también hizo una serie de señalamientos. Mira, y que incluso algunos de su mismo partido le señalaron como algo... A ver, yo creo que lo de Cuanalo obedece más bien a una serie de diferendos intramuros, en donde se especulan muchas cosas. Yo no quisiera aquí comentar las especulaciones, pero a mí me parece muy raro que el diputado, casi después de un año de ejercicio de la concesión de buenas a primeras, se haya dado cuenta que había un problema. No, el problema lo detectamos nosotros desde que se empezó a instrumentar esta concesión, desde que el servicio no se prestaba de la misma manera, desde que mucha gente nos citaba, Aurelio, en casas pequeñas como en San Francisquito, a decirnos, dígame dónde guardo la basura. Muchas casas no tienen cochera, no tienen traspatio interno. Entonces la gente me dice, bueno, si cada 24 horas venían a recogerla, nosotros teníamos margen de juntarla aquí y sacarla. Ahora no podemos guardarla 3 días. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que sacarla antes y la basura se queda ahí 1 o 2 días. No lo has dicho tú, pero lo diría yo de esa manera. Si el PRI, por ejemplo, recuperara la presidencia municipal de Querétaro, uno de los temas importantes sería regresar al esquema anterior de la recolección de la basura. Garantizar que se regrese a la calidad con la que se preveía el servicio. Claro, pero tienes un convenio firmado con esta empresa por 15 años. Habría que verlo, pero habría que ver en la concesión cuáles son las cláusulas que la empresa estaría posiblemente incumpliendo. Lo único que queremos es que se garanticen esos compromisos, Aurelio, porque es muy fácil darle a un tercero la concesión de un servicio y de repente desentenderte como autoridad cuando la calidad del servicio se fue al suelo. Sí, claro. ¿Qué es lo que lamentablemente está pasando? Hay que decirle las cosas como son, y la gente que está ahí en Querétaro, en las zonas populares, lo sabe bien. Ahí está apilada la basura, ahí están los montones. ¿Quién evalúa, quién debe evaluar? Es el ciudadano en estricto sentido, Sin duda alguna. Y el más importante, por cierto. Y la obligación del gobierno es estar del lado del ciudadano, proteger sus intereses, no estar procurando hacerle negocios económicos extraordinarios a quien quieras, ¿no? Mauricio, hay otros servicios que también se han concesionado. Me refería, por ejemplo, el tema del transporte escolar, que también está concesionado, el tema de la energía eléctrica, que también es una concesión importante. El tema del transporte escolar habrá que esperar a ver si eventualmente se puede cumplimentar esta promesa de campaña en donde se ofertó, hasta lo que yo recuerdo, transporte escolar gratuito a todo el que lo requiriera. En fin, ya tenemos año y medio. El tiempo va corriendo y en su momento tendrá que hacerse una valoración, ¿no? Sobre todo la ciudadanía. ¿Insistirás entonces en estos dos casos? Particularmente lo de las luminarias, pues no sabemos tampoco cuánto dinero implica, ni cuáles son las obligaciones, y si realmente vamos a tener un sistema de alumbrado público más eficiente o no. Entonces, a mí sí me preocupa, Aurelio, lo quiero decir, que esté permeando
esta tendiente, esta idea de que todo hay que pasárselo a los particulares para que lo hagan. Sí, sí, Particularmente en la recolección de basura yo no encuentro un solo elemento objetivo para habernos explicado a los queretanos por qué se iba a concesionar el servicio. Venía funcionando bien, tenía reconocimientos de propios y extraños, había obtenido reconocimientos a nivel internacional. Las quejas que había eran pocas, los reconocimientos muchos. Entonces, yo no acabo de entender la verdad. Y bueno, finalmente qué bueno que recularon porque la gente los presionó. Al día de hoy creer que lo hacen de manera generosa, desinteresada, porque quieren servirle a Querétaro, no. Ellos querían, hay que decir las cosas como son, implementar un negocio en torno a esta concesión. Eso me preocupa. Afortunadamente los queretanos se manifestaron en contra y yo creo que midieron cuál iba a ser el costo político que iban a tener de implementar esta decisión y decidieron echarse para atrás. Explícame, Aurelio, cómo es posible que quisieran establecer parquímetros a espaldas de la Comercial Mexicana que está ubicada sobre Zaragoza. ¿Cuál es la ausencia de movilidad que hay ahí? No entiendo. ¿Cuáles son las razones de visita turística que podría haber todavía en el primer cuadro de la ciudad? Aunque no se las compramos totalmente, bueno, el criterio de la movilidad, el hecho de necesitar ¿Tú crees que hay un negocio de trasfondo o varios negocios por supuesto que detrás de todas estas decisiones? La gente que opera estas concesiones funciona para llevar a cabo un negocio. Bueno, para ellos son negocios. Para ellos son negocios y es dinero. Punto. Pero para las autoridades municipales o para el gobierno municipal Yo esperaría que no. Pero bueno, en el caso de la basura es muy evidente, tan era un negocio para el concesionario que donde se pasaba cada 24 horas, de repente sí empezaba cada 72. Mauricio, ¿qué tendrá que pasar o qué tendrá que hacer o qué tendrán que hacer los ciudadanos para que esta concesión de la basura realmente se pueda revertir? Bueno, los ciudadanos tendrán que seguir manifestando su punto de vista, su inquietud, muchos de ellos lamentablemente sus molestias. Los actores políticos tendremos que seguir utilizando las herramientas o instrumentos que nos provee la ley para exigir simple y sencillamente que se cumplan las obligaciones que están contenidas en la concesión, y yo espero que haya una reflexión madura y responsable en términos sociales del Ayuntamiento de Querétaro para, así como revirtieron el asunto de los parquímetros, se revierta ahora este asunto de la concesión de basura. Y que tiene que ver con un proceso que está viviendo Querétaro y que podría servir también pensar en esta recomposición, obviamente también de los gobiernos que me parecen tendrán que escuchar y atender los reclamos y las necesidades de los queretanos. Es fundamental, Aurelio, por eso nosotros en el Congreso del Estado hemos propuesto hacer reformas a la Ley de Participación Ciudadana y a la Constitución. Por eso, a través de distintos integrantes del grupo parlamentario del PRI y de la propia diputada Alemán del PANAL, con quien hemos hecho una sinergia muy importante desde el arranque de esta legislatura, hemos propuesto la revocación de mandato, hemos propuesto el adiós al fuero, hemos propuesto cabildos abiertos, hemos propuesto presupuestos participativos. ¿Qué es lo que queremos? Recuperar la confianza de la sociedad en la política. Y eso no va a pasar hasta que no hagamos las cosas de una manera diferente. Que es más complejo, por supuesto. Claro. Que es más difícil, que es más exigente, Pero bueno, va a ser fundamental que el día de mañana cualquier persona que esté en contra de esto pueda decir: aquí están mis argumentos y yo le exijo al Ayuntamiento de Querétaro que me escuche. No podemos negarnos a eso, que es fundamental fue uno de los en el desarrollo democrático. Claro. Escúchenme. Claro. Más allá de que vayan a hacer lo que la ley les facilita o les provee, escúchenme. Y denme la oportunidad de hacerme escuchar ante la sociedad. Ahora, Mauricio, no serás tú el único diputado del PRI que realmente tiene esta pretensión. Hemos visto y hemos revisado también el actuar de algunos compañeros tuyos legisladores que además te parece que están mudos o que están en el olvido o que no tienen mucho que aportar o que decir. No han trascendido en nada en lo que tiene que ver con la vida social y política. Mira, María Alemán, por ejemplo, ha sido muy clara al respecto en el tema. Del PANAL. Pero no creas, mira, aquí tengo nuestra numeralia, Aurelio. Hemos presentado de manera conjunta las y los diputados del PRI más de 75 propuestas entre iniciativas de ley y puntos de acuerdo. Me parece que al menos en términos de propuesta nosotros no nos hemos quedado cortos. Lamentablemente en muchos de estos instrumentos todavía no ha habido la coincidencia política, sobre todo con el grupo mayoritario, para volverlos parte de la legislación, pero estamos trabajando en ello. Hemos asistido al 98% de las sesiones, hemos asistido al 98% de las reuniones de comisión. Estamos analizando un instrumento para que la gente nos pueda evaluar. Entendemos y comprendemos la inquietud que ha manifestado, entre otros, queretanos, Darío Malpica, desde la Coparra, es decir, queremos saber qué hacen. Bueno, estamos buscando construir un instrumento para que él y para que cualquier gente sepa qué hacemos, nos pueda calificar, pueda construir el juicio de valor que quiera. ¿Eso para cuándo estará listo, Mauricio? Yo espero que en un par de semanas, Aurelio. Lo que pasa es que no nos hemos puesto de acuerdo en los parámetros, porque, por ejemplo, Darío nos decía,
es que vamos a calificar la puntualidad. Y yo le decía a Darío, a ver Darío, es que si yo no soy presidente de la mesa directiva o presidente de una comisión, en mis manos no está determinar a qué horas arrancan los trabajos de una u otra. Sí, claro. Entonces no tienen por qué cargarme a mí eso. Pero además, si empezamos media hora o 40 minutos tarde, ¿qué no es mejor empezar tarde para poder garantizar la concreción de los acuerdos que nos permitan hacer las leyes que requieren los queretanos? Sí. Son valores distintos, ¿no? Otro, actos que tienen o eventos. Le dije, oye, eso es muy subjetivo. Posiblemente un compañero te diga que tuvo 10, otros te digamos que 2. Sí, comentaba Darío Valpica ahí en el Teatro de la República, justamente decía, es que sesionan 2 veces al mes. No, pero Darío... Y ese parecía el único trabajo, la única chamba que... Yo puedo invitar a cualquier amigo de Coparmex a que toda una semana me acompañe, a que se paren a que se paren a las 6:30 de la mañana para que vayamos a repartir panfletos de prevención a un camión, a que vengan aquí una conferencia contigo, que vayan a una rueda de prensa, a que estén en todas las reuniones que tenemos, a que se pongan a analizar los proyectos de ley que tenemos que impulsar, a que se pongan a estudiar las cosas. Es un trabajo cuantitativo que se puede medir, pero cualitativo también. Si bien es cierto, la obligación esencial de un diputado es asistir a las sesiones de pleno, que efectivamente se dan al menos con una frecuencia de 2 al mes, y asistir a las de comisión, el trabajo de un diputado y un representante popular es mucho más diverso. Entonces, estamos buscando, reitero, la fórmula. Y hay un compromiso ya, Mauricio, para que ya se cuente con este instrumento que pueda evaluarlos, sin duda, más allá de los intereses también que puedan tener las cúpulas empresariales. Y esta legislatura ha hecho enormes esfuerzos, de veras, por atender requerimientos de la sociedad distintos, ¿no? Mauricio, hay más temas que también quiero comentar contigo. El tema desaparecidos. Hay, al parecer, por lo menos en la versión de la Fiscalía en el estado de Veracruz, una integrantes de una familia en Querétaro que pudo haber sido hallada, por lo menos en alguna de las fosas clandestinas que se encontraron en la zona de Alvarado, allá en Veracruz. Situación que el gobierno del estado de Querétaro no ha querido todavía abonar, digamos, en estricto sentido, en el tema a propósito de los desaparecidos, que, por cierto, en la administración anterior causó varios tropiezos, Mauricio. A ver, yo vi o escuché una declaración del secretario de gobierno, que es un hombre a quien respeto y aprecio, porque me parece que es talentoso, es capaz y es comprometido, en el sentido de que el gobierno iba a proveer a los familiares de estos desaparecidos de todo el apoyo logístico para que pudieran efectivamente acercarse a las autoridades veracruzanas para poder corroborar si los cuerpos que fueron hallados en esta fosa coinciden efectivamente con los familiares queretanos, que eventualmente no se sabe de ellos hace mucho tiempo. Yo creo que el gobierno de Querétaro tendrá que hacer su parte, pero sí habría que reconocer que si la fosa se encuentra en el estado de Veracruz, pues la parte más importante de las investigaciones que tienen que seguir se deberán llevar a cabo por parte de las autoridades veracruzanas, ¿no? Sí, claro. Es lamentable, es triste, tenemos que hacer un mayor esfuerzo, Aurelio, para cambiar el estado de cosas. Esto pasa, entre otras medidas, porque urge que llevemos a cabo una determinación a nivel federal en lo que tiene que ver con la consolidación de mandos policíacos. Si la gente no quiere un mando único por entidad, entonces que en lugar de tener 2,000 policías, podamos pensar en que el día de mañana tengamos 100. 2,000 corporaciones de policías. 2,000 corporaciones policíacas, podamos tener 100. Sí, claro. ¿No? Y si hay estados donde hay municipios que por su geografía y características cuentan con cuerpos policíacos de excelencia, como es el caso de Querétaro, y el municipio, pensemos, no quiere renunciar a la responsabilidad que tiene de dotar esta parte del servicio, bueno, entonces que coexistan, que cohabiten la Policía Municipal de Querétaro con la estatal, que se hagan esfuerzos de este tipo. Pero urge que ya tomemos las cosas, que nos dejemos a un lado. Pero el tiempo va caminando, estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, y tampoco funciona la Ley de Seguridad Nacional, y tampoco, Mauricio. Aurelio, llevamos 10 años con esto. Fue el arranque del gobierno del presidente Calderón cuando se decidió implementar esta estrategia distinta de combate al crimen organizado, y de ahí para la actualidad no hemos logrado generar condiciones para tener avances significativos y permanentes. Sí, claro. Esa es la verdad. Sí. En algunos lados se mejora la condición, de repente en otras se empeora. Ahora vemos tristemente, por ejemplo, que lo que se había avanzado en Chihuahua pareciera estarse perdiendo, porque de tiro por viaje cada fin de semana hay 5 o 10 muertos. Sí. Veracruz. Por enfrentamiento. Veracruz, pues hubo un cambio de gobierno, digo con todo respeto, y al parecer las cosas, lejos de mejorarse, al menos en materia de seguridad, siguen igual o pudieran complicarse más. Entonces, más allá de los partidos, sí creo que tenemos la obligación, Aurelio, de tomar medidas
eficaces, reales, ciertas, para que sin importar el color de una administración podamos tener mejores resultados. Eso es lo mínimo que merece la gente. Y se han tardado, porque el gobierno ya está en la última etapa, Sí, por lo menos el gobierno de Peña Nieto. En su último tramo de 2 En años. los gobiernos ¿no? estatales estamos en año y medio, los gobiernos municipales están ya buscando incluso muchos de ellos las reelecciones, Mauricio. Pues no vamos a hacer nada. O mucho, por lo menos. Ojalá se tome una medida inmediata. Necesitamos también aprobar la Ley de Seguridad Interior, Aurelio. Sí. Es un crimen. Sí, sí. A mí me parece un crimen que hayamos llevado por incompetencia de la autoridad civil a las Fuerzas Armadas a llevar a cabo labores de supervisión y vigilancia en materia de seguridad pública que nunca pidieron, que nunca han querido hacer y que ahora los partidos políticos de mañana pichicata no quieran crear un marco jurídico para que el Ejército y la Marina tengan límites, procedimientos, derechos y responsabilidades en todo lo que tiene que ver con el combate al crimen organizado. La propuesta es que el ejército, la marina, la naval regrese a los cuarteles militares. Eso es lo ideal, pero en tanto eso no se da, en tanto no tenemos condiciones para que eso se preste, Aurelio, tenemos que darle certidumbre jurídica a los marinos y a los soldados en la actuación que tienen. Porque de otra manera, pues bueno, estamos generando condiciones muy perversas. Se les pide que vayan contra lo más violento de entre los violentos. Y somos incapaces siquiera de decirles en un marco jurídico mínimo a qué tienen derecho y a qué están obligados. Sí, claro. Eso es un sinsentido. Sí, claro. Y ahora salen a decirnos, es que se quiere militarizar México. No, se quiere dar un marco jurídico a lo que es una realidad en diversas entidades federativas del país ante la que además es incompetencia. urgente. Y La que es incompetencia de la autoridad civil de cualquier tipo de partidos, han tenido que entrar ellos a hacer chamba que no querían y que no debían hacer. En tanto la siguen haciendo, esperando que a la brevedad puedan ir a los cuarteles, necesitamos darle certidumbre jurídica a su funcionamiento. Finalmente, Mauricio Ortiz Porral, y además aprovechando de la presencia en este espacio de noticias, estuvo el fin de semana Andrés Manuel López Obrador, a propósito que fue uno de los que ha hecho señalamientos y fuertes en contra del ejército mexicano y al parecer su posible vinculación con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Firma y llega aquí para firmar un acuerdo político de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. ¿Qué opinión te merece que hubo ahí también panistas, priistas, expriistas, en fin, Mira, dirigentes de varios colores y partidos? López Mauricio Obrador Ortiz. nunca ha sido uno de mis clásicos, Aurelio. Yo como priista desde hace muchos años me he sentido permanentemente agraviado por una serie de descalificaciones que ha hecho en torno a quienes pensamos de manera distinta a él. Nos han llamado corruptos, animales, incapaces, indeseables, y el día de hoy se viene a presentar con una piel de oveja que muchos de nosotros ya no creemos. Esa es la verdad. Sí, sí. En fin, estuvieron los que querían estar. Los partidos políticos son de puertas abiertas de entrada y de salida. Yo sí, simple y sencillamente, en el caso de algunos cuadros que yo no sabía, y quiero pensar ya están fuera del PRI, yo sí les pediría un poco de congruencia y que no se ostenten como priistas cuando están yendo a apoyar al señor López Obrador, que claramente defiende un proyecto político muy distinto al nuestro. Sí. Entonces, quienes estén así, de veletas, deberían de Sí, tomar sí, una sí. determinación, hombre. Sí, 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 Que se cambien definan, de que se chaqueta. definan. Sí, sí, ya. Que se muestren tal cual son. Que cambien de chaqueta y que finalmente tengamos nosotros claridad en qué trinchera han decidido estar. Porque lo que sí le hace mucho daño a los partidos es esta ambivalencia de estoy y no estoy. Fíjate que sí estoy en un Sí. partido, pero voy y apoyo un proyecto distinto al partido. Y además soy un hombre ciudadano libre y además... Entonces son librepensadores, Sí. ¿no? Entonces, en fin, yo lo que sí quisiera es que hubiera definiciones. Por lo demás te puedo decir que en el priismo habemos muchas mujeres y hombres que estamos resueltos y dispuestos a hacer la chamba que tengamos que hacer para obtener un buen resultado. Hemos estado haciendo la chamba de calle. Vemos una buena recepción por parte de queretanas y queretanos Sí, que están sí, volteando a ver a los actores políticos que militan en el PRI, y bueno, no cabe más que el trabajo para poder obtener los resultados que estamos buscando. No hay más, decía así al principio, antes de entrar a esta entrevista, justamente en septiembre comienza formalmente o arranca el proceso electoral según el Instituto Nacional Electoral, pero te debo preguntar, por ejemplo, ya en esta coyuntura, hay presidentes municipales que se pueden reelegir o que buscarán la reelección. ¿Crees que alguno de ellos, de los 18 presidentes o presidentas, con todo respeto, tuviera posibilidad de reelegirse en el 18? No lo Mauricio? sé, Aurelio, mira, cada uno tiene realidades distintas. Lo que es un hecho es que encabezar una administración municipal es tremendamente retador y que normalmente uno tiene que estar sujeto a un desgaste social porque los requerimientos son infinitos y los recursos muy escasos. Aurelio. Sí. Hay gente que maneja esto con mucha sabiduría y con mucha capacidad sapiencia, y mucha aparente. sapiencia, y que eventualmente puede salir fortalecido en su imagen, pero yo creo que en la generalidad
el desgaste es un elemento natural en cualquier gobierno municipal. Sí. Entonces, bueno, pensar en la reelección no va a ser sencillo. Sin embargo, bueno, están en todo el derecho y sin duda alguna los partidos tendrán que hacer una auscultación de cuál es la condición en la que se encuentran estas mujeres o estos hombres para ver quién de ellos pudiera eventualmente poder ser relanzado como candidato. Y finalmente, ya como ciudadano, ¿crees que alguno de ellos pudiera ser reelecto? ¿Tú votarías de nueva cuenta por alguno de los que ya estuvieran en este periodo en Mira, funciones? lo que pasa es que ¿O no te gusta? yo habitando en el municipio de Querétaro, bajo ninguna circunstancia podría votar por la continuación de la administración municipal, que desde mi punto de vista dista mucho de haber cubierto los requerimientos y las aspiraciones de los queretanos. Te hablo de mi condición. Tendría que trasladarme a vivir a otros municipios para hacerte un juicio de valor. Sí, claro. Pero definitivamente en Querétaro no. Mauricio Ortiz Proal, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Te invito a que sigamos platicando en voz alta de lo que son estos retos para este 2017, de los temas que deberá abordar también la administración estatal, los gobiernos municipales, y que para los ciudadanos son importantes, para los ciudadanos son factores importantes para poder pensar en esta evaluación, que también me parece importante. Tendría que considerar el trabajo que se hace, no solamente desde el punto de vista mediático, sino el trabajo efectivo que se debe medir con resultados, Mauricio. Aquí estaremos, mi querido Lelio, participando y trabajando 24/7 como el nombre de este programa, para tratar de honrar la confianza y la generosidad que nos han dispensado los Como siempre, gracias a ti, mi querido Mauricio. Gracias a ti, como gracias siempre. a la gente que nos dispensa con su atención. Que tengas buen día. Muchas gracias otra vez. Vamos a hacer una pausa. Es Mauricio Ortiz Proal. No a las concesiones en el gobierno municipal. Revisar a detalle y a fondo el tema de la concesión que tiene que ver con la recolección de la basura en el municipio de Querétaro, y ahí abrir también nuevas expectativas. Y los que andan aquí en Morena y andan en el PAN y luego andan en el PRI y luego andan en otros partidos, que se definan y que se pongan de una vez la chaqueta que van a querer representar rumbo al 2018. Hacemos una pausa comercial y volvemos con más. Querétaro 24.